Hola, bienvenidos a tu canal de testimonio. Soy Arturo Medina y quiero preguntarte si estás listo para escuchar un testimonio que impactará tu vida. Bueno, vamos a prepararnos. Pero antes, también quiero exhortarte a que si tú tienes un testimonio, llames para que lo demos a conocer a todo el mundo. Tu testimonio es muy importante y Dios te levantó por un propósito. Y si no tienes un testimonio o conoces a alguien que tiene un testimonio, pues te voy a invitar a que le digas a esa persona que se comunique con nosotros. ¿Qué te parece? Es una tarea de valientes. Si tú conoces a alguien que tiene un testimonio, dale mi teléfono, que se comunique conmigo y damos a conocer su testimonio a todo el mundo. Así que espero que hagas esa tarea, ese trabajo. ¿Estás dispuesto? Mis hermanos, mis hermanas, suscríbanse a este canal. Te pido que cuando acabes de ver el video, le aprietes a suscribirse. Así ayudarás mucho al canal. Y bueno, pues si estás listo para oír el siguiente testimonio, prepárate, siéntate ahí, descansa, tranquilo y escucha, porque Dios ha hecho cosas grandes en esta persona. Adelante. Hola mis queridos hermanos, bienvenidos a su canal de testimonio. Gracias por estar una vez más aquí en el canal, estamos contentos. Y en esta ocasión tenemos un testimonio que nos llega directamente desde Querétaro, México. Y tengo en la línea por vía telefónica a mi hermanita Erlinda. ¿Cómo está mi hermanita Erlinda? Muy bien, gracias a Dios. ¿Y usted? Muy bendecido, hermana. Gracias por querer compartir su testimonio con nosotros. Pero antes de compartir su testimonio, quisiéramos preguntarle, ¿cuál es su nombre completo? ¿De dónde es originaria usted? ¿Y cuánta familia tiene por parte de papá y de mamá? Sí, mire, mi nombre es Erlinda Blalde Vargas, servidora. Eh, Soy originaria precisamente de aquí de Querétaro, en México. Mis padres también son originarios de acá. Somos 8 hermanos. Yo soy la cuarta de los 8 hermanos. Mis papás, pues, son unas personas que siempre nos inculcaron la religión católica, mis abuelitos también. Amén, mi hermanita. Bueno, pues ahora sí, le vamos a pedir que por favor nos cuente un poquito de su vida pasada, de su niñez o de su adolescencia. ¿Quién era Erlinda antes de tener ese encuentro hermoso con el Señor? ¿Y cómo es que ha venido caminando en las cosas de Dios? Adelante, mi hermanita, escuchamos su testimonio. Sí, pues mire, ahora sí que, como le digo, pues fuimos siempre una familia católica y eso de alguna manera pues nos... ahora sí que Dios nos ayudó para que fuéramos una familia feliz dentro de lo que cabe. Eh, fui una niña pues muy alegre, muy feliz con mis hermanos, no teníamos necesidad de salir a jugar a la calle, ni mucho menos, o sea, pues tan solo con mis hermanos que pues estaba bien para jugar en casa. Tuve una niñez feliz, eh, pero dentro de todo esto hubo un suceso que ocurrió cuando yo tenía aproximadamente 5 años. Yo fui abusada sexualmente por uno de mis tíos, hermanos de mi mamá. Pues como yo era muy chiquita, no entendía lo que había pasado. Y por esa razón, como que nunca lo platiqué con nadie, nunca. Y eso quedó como guardado en mi mente. Muchas veces en el transcurso de mi vida lo recordaba, pero como que no era consciente de lo que había sucedido porque pues fuimos como niños de mamá y papá y fuimos como siempre muy inocentes. Mis papás se preocuparon porque estuviéramos creciendo en un ambiente sano y por lo mismo yo no sabía nada nunca nos dejaron ver películas con contenido sexual ni mucho menos. Entonces yo nunca entendí qué es lo que había pasado, ¿no? Ni por qué pasó. Y bueno, pues fui creciendo. Me parezco, yo siento que a mi papá, porque él siempre fue muy alegre, muy cantador, muy bailador, y de la misma manera yo. Y nada más siempre fue como que más, pues, exigente, de esas mamás que con mirarte a la cara ya
te decía que te calmaras, ¿no? No era necesario que nos pegaran, ni mucho menos, y entendíamos que teníamos que portarnos bien. Y bueno, hasta ahí estuvo bien. Fuimos siempre familia de ir a misa todos los domingos, y las fiestas patronales, las fiestas de guardar igual. Y cuando yo ya llegué a mi adolescencia, me gustaba mucho ir a los retiros de adolescentes. Eh, Iba yo con mi hermana, una hermana que es mayor que yo, iba con ella, nos gustaba pues andar en la iglesia, en los retiros, vivíamos en una parroquia donde era la parroquia de Pentecostés, y pues ellos eran carismáticos, entonces eran muy alegres en sus retiros y todo, y pues a nosotros nos encantaba ir. Sin embargo, siempre tuve, pues no sé si mala suerte, pero fui una muchachita muy acosada por hombres, sobre todo por hombres más grandes que yo, y eso me incomodaba mucho, me daba mucho coraje que fueran así conmigo, ¿no? Y siendo que yo pues no daba motivos, ¿no? Pero bueno, pues cuando tenía 15 años hubo una crisis económica en mi casa y me dijeron: no vas a estudiar la secundaria, no hay dinero y vas a tener que entrar a trabajar. Por lo mismo de la situación económica, pues hubo una crisis muy grande en mi familia. Cuando nosotros nunca habíamos visto pelear a mis papás, pues en este momento sí. Ellos peleaban, discutían constantemente, e incluso hasta maltratos. Mi papá llegó a maltratar a mi mamá y a nosotros también, ¿no? A mi hermana grande y a mí, porque pues queríamos defender a mi mamá. Y ahí entonces las cosas cambiaron. Como toda esa admiración, ese respeto, ese amor hacia mi papá se tornó de una manera distinta. Ahora era como un rencor hacia él de por qué la lastimas y por qué nos haces daño a todos, ¿no? Y las cosas se salieron de control y mi mamá decidió que nos fuéramos, mis 5 hermanas y yo, nos fuéramos con ella. Nos fuimos a la casa de uno de mis tíos que le prestó su casa. Y mis 2 hermanos mayores se quedaron en la casa con mi papá. Esa separación de hermanos pues fue muy dura, muy, muy, muy dura. Nos encontramos de repente, mi hermana mayor y yo, manteniendo la casa. Yo tenía 17 años para entonces. Y fue una época muy difícil, de mucha crisis económica, pero pues emocionalmente pues tampoco estábamos bien, porque si es que nos habíamos salido de casa y ya no existían los maltratos, pero pues era difícil estar la familia separada. Y bueno, pues asumí que tenía que trabajar ahora, que ya no tenía opción, que tenía que, de alguna manera crecí rápidamente, porque me sentía responsable de mis hermanitos, ¿no? Que eran más chiquitas que yo, 4 hermanos más chicas que yo. Y pues lo hice con gusto. A esa edad de 17 años que entré a trabajar a un centro comercial, y yo nunca había tenido novia porque mi mamá fue, pues, digo que siempre tuvimos una familia muy conservadora, entonces ella de ninguna manera permitía que tuviéramos novio, ni que saliéramos a ningún lado, ni a bailar menos, o sea, ni al cine siquiera. Así que a los 17 años conocí ahí en el centro comercial donde trabajaba a un muchacho que pues yo ahora que lo veo digo, pues fue amor a primera vista. Nos hicimos novios a pesar de que mi mamá no estaba de acuerdo, pero fuimos novios bajo sus reglas de ella, ¿no? No puedes salir a tomar un helado con él, nada. Van a ser novios aquí afuera de la casa, y a las 9 de la noche él se va para su casa y tú te metes a la tuya. Y así duramos casi 2 años. Ya casi a cumplir los 2 años de noviazgo, mi esposo, pues, él me pidió matrimonio.
Nos casamos, yo acepté porque me sentía muy enamorada de él. Y a los 19 años me caso con él. Eh, Me caso también pensando un poco en que mi vida ya iba a cambiar, que ahora sí iba a poder salir con él, a bailar, a tomar un café, a ver una película al cine, tener una vida normal para mí, pues porque nunca la tuve. Y resulta que no fue así, no fue así por varias razones. En primera, pues porque a mi esposo no le gustaba mucho salir, y en segunda, pues porque a los 2 meses y medio de casada, pues quedé embarazada de mi primer hijo. Y eso, pues ya, fue así como de, no, esto ya va a cambiar el rumbo de nuestras vidas, ¿no? Y al año, un mes de que nació mi hijo, nació mi segunda niña. Así que a mis 2 años, cumpliendo mis 2 años de casada, yo ya era mamá de dos niños, esposa, ama de casa, responsable de una casa. Yo tenía 21 años y pasé, digamos que, de ser hija de papás a ser, de alguna manera, hija de mi esposo, porque él, como él es 5 años más grande que yo, casi 6 años, pues él, más que pedir mi opinión para muchas cosas, muchas decisiones de matrimonio, como que él decía, vamos a hacer esto, se va a hacer esto, y punto. Y yo acataba, ¿no? O sea, yo no tenía como, yo sentía que no tenía una voz y un voto, pues porque él seguramente que me veía que era muy joven y que no estaba capacitada para tener la madurez de tomar decisiones. Entonces, pues yo, como siempre fui muy tranquila en mi forma de ser, pues nunca dije nada. Y así transcurrieron 7 años de matrimonio, tratando de acoplarnos y de todo. Y cuando cumplimos 7 años de casados, quedé yo embarazada de mi tercera hija. Ahora sí ya fue como, ya estaba yo más consciente de pues de la maternidad, ¿no? De la responsabilidad que implica tener un hijo. Disfruté mucho mi maternidad y todo iba bien hasta que mi esposo, allí en su trabajo, él era policía, le dieron la oportunidad de tener una beca para que estudiara en la universidad y pues posteriormente a lo mejor poder trabajar en gobierno del estado, pero ya de acuerdo a la carrera que él estudiara. Y bueno, pues lo apoyé. Él entró a la universidad, él hizo 2 años de universidad, él es técnico en informática y fue una época muy difícil porque, pues aunque él tenía la media beca de la universidad, pues él tenía que pagar la otra mitad y bueno, pues ya teníamos 3 hijos y él no ganaba como que demasiado, ¿no? Entonces él decidió que abriéramos un ciber, metiéramos computadoras, internet, y yo lo iba a atender. Entonces abrimos el ciber. Fue una época muy, muy difícil porque yo era mamá y ama de casa la mitad del día hasta las 3 de la tarde. A las 3 de la tarde tenía que abrir el ciber y quedarme en el ciber hasta las 10 de la noche que él llegaba de trabajar, porque él estudiaba en la mañana de las 7 a las 3 y de las 4 a las 10 trabajaba. Entonces era esperar a que él llegara como a las 10 sin fracción para que yo me metiera a darles de cenar a los niños, y entonces él se quedara cerrado el ciber, luego se ponía a hacer tareas y ya a altas horas de la madrugada se iba a acostar. Entonces fue una época muy difícil, fueron 2 años muy, muy, muy difíciles en los que nuestra relación prácticamente se rompió, porque él ya no era mi esposo ni era papá de los niños, él ya era como un inquilino en la casa, y eso desgastó mucho nuestra relación, mucho, mucho, mucho.
ya no había nada entre nosotros, ni siquiera intimidad, o sea, no había tiempo, ¿no? Entonces, como yo estaba en el CIDE atendiéndolo, pues eh, se descontrolaron las cosas porque yo conocí en internet a un hombre, a un colombiano, que pues me empezó a hablar bonito. Él me empezaba a decir cosas que mi esposo ya no me decía, como qué bonita estás, cualquier hombre quisiera estar contigo y cosas así. Y eso para mí fue como endulzarme el oído, ¿no? Como como que yo ya tenía mi autoestima muy abajo, yo ya no me sentía atractiva como mujer y esa persona me levantó mi ego, ¿no? Y de alguna manera empezamos a tener como pues, una relación, y sí y no, pero hablábamos todos los días y él me dijo que iba a venir a México a conocerme y pues yo como que no le creí mucho, pero pues bueno. Y en ese tiempo mi esposo pues yo ya estaba estudiando informática y él se empezó a dar cuenta de que yo como que ya no me importaba que su indiferencia, ¿no? Entonces como que él se dio cuenta de que algo no estaba caminando como debería y pues lo que hizo fue instalar un programa espía en la computadora y se dio cuenta de que yo estaba hablando con esta persona y pues estuvimos a punto pues, de divorciarnos, ¿no? Porque pues esto era prácticamente una infidelidad de alguna manera y él no lo iba a tolerar y bueno, gracias a Dios y a la Santísima Virgen porque yo siempre le he tenido mucha fe a ella. Yo le pedí mucho a la Santísima Virgen que me ayudara en mi matrimonio, que intercediera por mí, por nosotros, para que pudiéramos volver a restaurar nuestro matrimonio. Y gracias a Dios sucedió. Dijo que íbamos a darnos otra oportunidad. Él empezó a poner de su parte y yo también para que nuestro matrimonio volviera a funcionar poco a poco. Y así sucedió durante 2 años más y me embarazo de mi cuarta hija a mis 29 años. Pero cuando mi niña chiquita tenía 1 año, me reencontré con 3 amigas que yo había tenido en la escuela, en la secundaria. Y esas muchachas, 2 eran casadas, una era soltera todavía. Y ellas eran pues como muy liberales, como que ellas no tenían a Dios eran católicas, se decían católicas, pero no profesaban, no iban a la iglesia, no nada, ¿no? Entonces, ellas traían como otras ideas. Ellas veían pues que mi esposo decían que era muy machista, que era muy controlador y empezaron pues de alguna manera mal aconsejarme de que eres una tonta, porque te dejas, yo que tú ya lo hubiera dejado. Y ahí empezó como que otro estira y afloje, ¿no? Pues tienen razón y yo por qué me tengo que dejar y cosas así. Y pues obviamente que todo esto también empezó a deteriorar nuevamente nuestro matrimonio. Y en el 2013 nos invitan a participar en el coro de aquí de una iglesia. Entramos, entonces yo con mis 3 hijos, los más grandecitos, la bebé todavía no. Y posteriormente nos invitan a irnos de misiones a Chiapas. Y hasta ahí todo iba bien, entre comillas, porque aunque mi esposo realmente nunca fue católico desde, digamos que devoto, o sea, como que su familia era católica, pero tampoco eran practicantes, así que digamos que en todos estos años de matrimonio que llevábamos nunca fue a misa
siempre fui yo, cada 8 días llevaba a mis hijos a misa, pero él no. Y él muchas veces se molestaba porque me iba con ellos y se enojaba, pero pues que gracias a Dios siempre tuve la determinación de que quería que educar a mis hijos en la fe cristiana y que no importaba mucho lo que él me dijera o que él se molestara, pues mientras yo estuviera bien con Dios. Así que a pesar de que mi esposo no estaba de acuerdo, me fui de misiones con mis hijos grandes y fue una experiencia verdaderamente bella, porque aunque tú piensas, o al menos así pensábamos nosotros, que íbamos a ir a enseñarles algo, en realidad fue todo lo contrario. O sea, llegamos bien bendecidos de allá, llegamos con los sentimientos a flor de piel y fue como un parteaguas, ¿no? De decir, ahora tenemos que ver la vida de una manera distinta y tenemos que servir a Dios de alguna manera, porque hay mucha gente allá afuera que está pidiendo a gritos que le den una palabra de consuelo, ¿no? Pero el simple hecho de decirle Dios te ama es algo que te puede cambiar la vida, ¿no? O te mueve el piso, porque mucha gente no sabe que Dios te ama. Y fue algo muy bonito. Me invitaron también a participar como catequista, regresando de las misiones. Y ese 2013 fue muy bonito. Fue muy bonito. Dios nos regaló muchas bendiciones. Lo veo yo de esta manera. Cuando tú le sirves a Dios, Él te lo devuelve, ¿no? Te lo devuelve y hasta 3 veces más. Y así sucedió. Pero, pues, el maligno no estaba contento y pues tenía que hacer algo para que esta felicidad y este nuevo comienzo tropezara. Desafortunadamente, en ese momento mi fe no era tan grande, yo no era tan firme en mis decisiones y tan fuerte, y me empecé a envolver en todos estos cosas, malos consejos que mis amigas, entre comillas, me decían, y empezaron a haber muchos problemas con mi esposo, porque me empecé a volver rebelde. Ellas me invitaban a irnos a cenar, a irnos a un bar, y como yo nunca en mi vida había ido a un lugar de esos, pues tenía ganas de experimentar esa parte que nunca la viví, así que me empecé a ir con ellas. Mi esposo obviamente que eran unos pleitos grandes, pero yo me armaba de valor por lo que ellas me decían, así que fue una época, yo lo digo así, de que me solté el cabello y me volví una persona diferente, pero para mal, o sea, para mal. Y en este tiempo conocí a una persona que era unos años más chico que yo, y pues empezó a volver mi amigo, y pues para no hacerle el cuento largo, empezamos a tener una relación. Yo sabía que esto estaba mal. Yo era consciente de que estaba haciéndole infiel a mi esposo. Yo era consciente perfectamente bien, pero en ese momento era como si mi conciencia estuviera adormecida, o sea, como que no sentía el dolor de lo que estaba haciendo, como que no me importaba lo que sucediera después. Quería vivir el momento, quería volver a sentirme que valía la pena, que estaba joven, que alguien se podía fijar en mí. Como mi esposo fue prácticamente mi único novio, nunca tuve otras relaciones, y para mí era muy gratificante sentir que alguien más podía fijarse en mí, a pesar de que
pues de que ya tenía 4 hijos y que era una persona casada. Y eso fue desgastando todavía más mi matrimonio. Fue lo que realmente opacó mi matrimonio, lo destruyó, se puede decir. Y fue muy difícil. Fueron 3 años, como decía aquí, que me porté muy mal. Me porté muy mal, fui una persona egoísta, una persona que solo pensaba en mí y que no me importaban las consecuencias, pero todas nuestras acciones tienen una consecuencia, para bien o para mal. Si te portas bien, pues vas a estar muy bendecido por Dios, pero si te portas mal, todo va a ser lo opuesto. Y así sucedió. En octubre del 2016 mi esposo se enteró de esta infidelidad. Nosotros ese fin de semana que seguía teníamos planeadas unas vacaciones en la playa y él se llevó a los niños a las vacaciones y me dejó. Y, y ahí fue donde toqué fondo. Ahí fue donde como si me hubieran echado un balde de agua fría en la espalda y yo hubiera despertado de toda esta porquería en la que yo estaba viviendo. Y me acuerdo muy bien que esa semana me fui a confesar, fui a ver a un sacerdote de la parroquia y fui a descargar todo lo que traía cargado. Y, y él me dio la absolución, pero yo no me sentía bien. Yo me seguía sintiendo sucia, yo me seguía sintiendo miserable. Y fui a confesarme con otro sacerdote. Él también me da la absolución, pero yo no encontraba la paz que necesitaba. Así que me acuerdo muy bien que fue el 31 de octubre del 2016, que era el último día del año de la misericordia. Fui a confesarme nuevamente con otro sacerdote diferente. Y yo no creo que me puse a llorar mucho y él me dijo, Dios, ya te perdoné, perdónate tú, porque ya te perdono. Y ahí fue cuando todo el peso que tenía en la espalda me cayó. Y fue como volver a la vida, como volver a respirar. Y, y le prometí a Dios que me iba a portar bien, que iba a hacer todo lo que estuviera en mis manos para recuperar a mi esposo, para enmendar todos mis errores y para volver a reestructurar mi familia, porque al final de cuentas esto no era nada más algo que me había destruido mi matrimonio, sino también a mi familia, a mis hijos. Así que me lo propuse, pero mi esposo regresó de las vacaciones y vivíamos como dos extraños. Él no quería tener nada que ver conmigo. Él empezó a hacerme infiel también. Él empezó a coquetear con mujeres de su trabajo. Y yo me daba cuenta y yo le decía, pero obviamente él me decía, ¿con qué cara tú me vienes a decir eso? O si, mira, tú lo que hiciste. Y eso es algo con lo que cargo todavía. Siento que él era
a pesar de su carácter fuerte, y yo creo que era una buena persona, pero yo con mis malas actitudes, con todo esto que yo hice mal, siento que por mi culpa él empezó como que se le abrieron los ojos pues a la infidelidad y a todas estas cosas, ¿no? Y él no era así. Entonces yo creo que fue mi culpa. Y bueno, tratamos de intentarlo, pero fue muy difícil. Fue muy difícil porque él ya no quería. Y en julio del 2017 él se fue de la casa. Estuvo 4 meses fuera de casa. Estuvo viviendo, se había comprado una moto, estuvo viviendo una vida de soltero. Y yo lo único que hice en ese tiempo fue pedir mucho a Dios que me devolviera a mi esposo, pero yo le decía, Señor, si tú quieres que él y yo volvamos a intentarlo, devuélvemelo cambiado. Yo te prometo que voy a ser la mejor esposa, pero devuélveme a mi esposo. Y todos los días me volví una persona de demasiada oración. Todos los días rezaba el rosario, todos los días. Rezaba el rosario para que se restaurara mi matrimonio y que si no era la voluntad de Dios que él y yo regresáramos, pues que por lo menos lo sacara de esa vida de perdición, porque al final de cuentas yo ya sabía lo que pasaba en ese ambiente y yo no quería que él cayera en el fango como lo hice yo. Así que me dediqué a la oración, al ayuno. Hice mucho ayuno. Ayunaba 3 veces por semana. Iba a misa casi todos los días. Me alimenté mucho de la Eucaristía. Y me acuerdo muy bien que cuando hacía 3 meses que mi esposo se había ido de la casa, una noche ya había rezado mi rosario y me había acostado. Yo siento que tenía poco tiempo de haberme acostado cuando sentí que alguien se subió encima de mí. Estaban las luces apagadas de la habitación y alguien se subió encima de mí y me tomó de las manos y me las puso contra la cama. Entonces, hermano, yo no sé si usted me quiere creer, pero de verdad que no estoy mintiendo. Tenía una cara diabólica y lo único que me decía era, él es mío, me gritaba, él es mío. Eso era lo único que me decía y yo trataba de liberarme de él. Yo forcejeaba con ese ser que estaba encima de mí y cuando él desde el primer momento que me dijo, él es mío, yo supe que hablaba de mi esposo. Y entendí en ese momento que era el maligno y que él estaba peleando contra mí porque estaba desesperado, porque de alguna manera él sentía que él se le iba de las manos, ¿no? Y al siguiente día me desperté pensando, ¿fue un sueño o fue realidad? En realidad no estaba tan segura de que hubiese sido realidad, pero todo había sido muy real. Y lo que me confirmó que había sido real es que estaba yo muy dolorida de mis brazos, como si yo hubiera hecho mucho ejercicio con mis brazos, sino que no hacía ejercicio. Entonces estaba muy dolorida y supe que era verdad. Y con mayor razón seguí orando por mi esposo. Y hasta cierto punto me sentí aliviada porque dije, este es su acto de desesperación del maligno. Así que le estoy dando donde él más le duele, así que voy a seguir. O sea, fue como que él me retó y yo no me iba a echar para atrás. Ya no, había sido muy cobarde antes y había sido una mujer de poca fe, pero en este momento ya no.
todo lo que había pasado, en todo el pecado, todo lo que en la miseria en la que yo había caído, me había enseñado a ser fuerte y tenía que salir adelante. Así que continué orando y un mes después, hermano, para la gloria de Dios, mi esposo regresó a casa. Regresó y fue volver a empezar, pero con pasos muy pequeñitos. La relación estaba muy fracturada. Y en abril del 2018 nos invitaron a un encuentro para matrimonios. Se llama Encuentro Cristianos de Integración Matrimonial, o sí, también se llaman así. Y fuimos al encuentro, no tanto porque él quisiera. Yo ya lo había invitado varias veces, pero no había querido ir. Pero mis hijos le rogaron a su papá que fuera. Yo creo que también ellos, pobrecitos, veían que nuestro matrimonio se estaba hundiendo y que estaba muy roto. Entonces, ellos yo creo que querían ayudar de alguna manera y lo convencieron de que fuera. Y ahí sucedieron cosas muy bonitas y cosas muy fuertes, porque si bien no fue un retiro espiritual, fue tal cual un encuentro en el que hay momentos en los que se tocan las heridas y como se tocan las heridas se vuelven a abrir, y hay momentos en los que se tiene que pedir perdón. Y fue muy fuerte, fue un fin de semana muy intenso, pero siento que nos dieron como una caja de herramientas ahí para decirnos: aquí está tu caja de herramientas, váyanse a su casa y pónganse a trabajar, porque tienen mucho que hacer los dos. Yo sé que mi esposo ha cometido muchos errores en nuestro matrimonio, pero al final de cuentas, pues él sabrá lo que habrá hecho. Yo asumo la responsabilidad de mis actos y dije yo, bueno, no importa lo que haya pasado, yo perdono a mi esposo, lo perdono de corazón y no quiero volver a mirar hacia atrás, porque todo lodazal en el que yo caí fue algo muy horrible que no le deseo a nadie. Y pues Dios me salvó de él. Dios me sacó del fango, me dio la mano, siempre estuvo conmigo, pero como le digo, pues mi poca fe no me dejaba sentirlo realmente. Pero él restauró mi vida, él ha restaurado poco a poco mi matrimonio, mi familia, y sobre todo él me devolvió la dignidad de hija suya, porque yo me sentía una basura, una basura. Y él, con su amor, me ha ido devolviendo esa dignidad y ha cambiado mi vida. Él me ha dado cuenta que, a pesar de las cosas malas que yo haya podido hacer, Dios no se avergüenza de mí. Al contrario, se enorgullece de que yo sea su hija y está conmigo. Y él ha querido que hoy esté aquí platicando lo que él ha hecho en mi vida. No soy yo la que quiere contarlo, sino él. No sé si ese testimonio pueda servirle a algún matrimonio que esté pasando por una situación similar, pero Dios está en los matrimonios casados, obviamente, por la iglesia. Creo que ese es el secreto de un matrimonio: incluir siempre a Dios en tu vida matrimonial, en tu familia, porque si un matrimonio quiere caminar solos, nada más ellos dos, sin incluir a Dios, está perdido. Creo que no hay mucho futuro para un matrimonio así, y lo digo ahora por experiencia. Y obviamente pues seguir alimentándonos de la Eucaristía, del ayuno, de la oración,
el rezar el rosario hace realmente milagros. Ahora lo sé, estoy más que convencida, lo he visto, gracias a Dios mi matrimonio ha ido caminando cada vez mejor. Seguimos viviendo en lo que le llaman en el CIM es perseverancia. Nos juntamos varios matrimonios una vez al mes, hacemos la lectio y vemos algún tema que tenga que ver con matrimonios o con familia. Así que pues vamos trabajando. Mi esposo, a partir de que fue al encuentro de matrimonios, comenzó a ir a misa todos los domingos. Para la gloria de Dios está yendo cada domingo puntualmente. Asistimos ahora sí en familia a misa. Aunque todavía no ha querido confesarse, pues no se confiesa desde que nos casamos, pero yo sé que eso es un proceso y yo sé que pronto llegará ese momento en el que Dios realmente le mueva su corazón y acepte totalmente a Dios en su vida, así como lo he sentido yo. Amén. En este momento me siento enamorada de Dios, me siento muy enamorada de Él. Y también, por otro lado, me ha ayudado el asistir a ESI, me ha ayudado a experimentar el perdón. También he podido perdonar a mi papá. Hace un año pude perdonarlo y pude decirle otra vez: papá, te amo. Cosas que te habían quedado rencores ahí guardados. Pude perdonar el abuso sexual del que fui objeto cuando era niña. Y hermano, ¿qué le digo? Ya Dios cambia la vida. Amén, hermanita Arlinda. Hermanita, una pregunta. ¿Cuáles fueron sus armas que usted utilizó para que el Señor hiciera un milagro en su matrimonio? ¿Qué hizo usted de su parte? Bueno, pues dentro de las armas que como le digo, está el ayuno, la oración, el hacer sacrificios por mi esposo. Ahí nos han hablado mucho de que si ciertamente la salvación es personal, ya cuando estás, Dios ha unido tu vida a la de la otra persona, ya no son dos, ya es una persona. Y yo soy de alguna manera responsable de la salvación de mi esposo. Así que yo tengo que hacer todo lo que esté en mis manos para que él pueda llegar a la salvación, que podamos llegar juntos al cielo. Si a pesar de todos mis esfuerzos no se puede dar, pues bueno, al menos tengo la conciencia tranquila de que hice lo que pude, pero yo sé que Dios me escucha y yo sé y por eso es que mi esposo está yendo a misa los domingos, porque esa es una de las consistencias en rezar. Hoy en día sigo rezando el rosario todos los días y yo sé que todo esto es lo que ha ayudado para que mi esposo hoy esté parado en una iglesia, ¿no? Y hay muchas más herramientas que nos dieron en el CIN, como el perdón, como el escuchar a tu pareja, como amar a tu pareja sin querer que tú hacerla a tu modo. O sea, es entender que todos somos distintos y que yo no puedo pretender que mi esposo sea como yo quiero. Yo debo de amarlo con todas sus cualidades, pero también con todos sus defectos, aceptarlo tal cual es, porque no puedo cambiarlo, ¿no? Al final de cuentas, si él cambiara sería porque él quiere y porque Dios así también lo quiere, pero yo no puedo estar juzgándolo y decirle, quiero que seas de esta manera y porque no eres así. Y ese error lo cometí yo antes, ¿no? Es entender que lo amo, a pesar de, lo amo. Y también nos han hablado mucho de los lenguajes del amor, los 5 lenguajes del amor, que no todos demostramos el amor hacia nuestra pareja de la misma manera. Algunas personas lo demuestran con palabras, con caricias, con abrazos, y otras personas lo demuestran con el servicio. Y mi esposo es así, él es muy seco, no es muy de decir te quiero ni de abrazar, pero él lo demuestra con servicio, con trabajar, con
proveer a su familia, es una manera en la que él demuestra su amor. Ahorita seguimos en el proceso de sanación del matrimonio. No le voy a decir que ya todo es miel sobre hojuelas y que ya estamos muy bien, no. Pero lo importante es que estamos encaminados, que estamos aquí, que tenemos la disposición los dos y como les decía, no mirar hacia atrás, ya no. Que todo esto que pasamos nos haga más fuertes. Dice que lo que no te mata te hace más fuerte y de verdad que sí. Estamos más que comprometidos con seguir adelante y de verdad los matrimonios que parecen que están perdidos, que están rotos, Dios los puede restaurar, Dios lo puede hacer, pero tenemos que trabajar, tenemos que poner de nuestra parte y tener mucha fe en él. Amén, hermanita. Pues hermanita Arlinda, le agradecemos muchísimo que haya abierto su corazón para compartir este testimonio, hermana. No, de que al contrario, ojalá que digo que le sirva algún matrimonio, y eso sería más que excelente. Claro que sí, estoy seguro que no a uno, a muchísimos matrimonios les va a servir muchísimo y les va a gustar todo lo que ha pasado en su matrimonio. A pesar del dolor, el Señor se ha manifestado. Muchas gracias. Mis queridos hermanos, gracias por estar en su canal de testimonio. No se les olvide, suscríbanse. Hemos escuchado un testimonio edificante. Les pido que lo compartan, por favor, compártanlo y recuerden, hay un testimonio que va a llegar a tu corazón. Tal vez tú tienes un testimonio que puedas compartir. Que Dios los bendiga y nos vemos en el próximo video. Bendiciones.